El segundo apartado que se observa en un informe científico es el de población y muestras. Población. La identificación apropiada de las unidades elegibles para la investigación sirve para ajustar la validez externa de las conclusiones, generalizar los hallazgos y realizar comparaciones con réplicas de la investigación. Si yo voy a tener en cuenta a quiénes se puede extrapolar esta información, necesito saber cuál es la población que ha sido seleccionada. Si yo voy a tener en cuenta cómo comparar con otras investigaciones parecidas, necesito tomar en cuenta que hayamos estudiado los mismos tipos de la misma población. Y finalmente, si quiero investigar una revisión en la literatura o lo que sea, cuando cotejo trabajos, el hecho de que la población sea la misma es lo único que hace que tenga sentido cotejar los trabajos. Si no, no tiene ningún sentido cotejar. Recuerden que definir la población significa que hay que señalar los criterios de inclusión, es decir, los criterios de elegibilidad, los criterios de exclusión, los criterios de eliminación y las coordenadas temporoespaciales. Modelo de redacción podría ser criterio de inclusión, niños de 2 a 6 años, ambos sexos. Así, en este caso serían elegibles niños de 2 a 6 años de ambos sexos. Criterio de exclusión, el primero de todos es no aceptar participar. ¿Se acuerdan que eso lo charlamos en su momento? Segundo sería, por ejemplo, en este estudio presentar una malformación urinaria, porque es lo que decidieron que ese sería un criterio de exclusión. Después vienen los criterios de eliminación, por ejemplo, no cumplir con los controles del plan o adquirir en el transcurso de los controles enfermedades que comprometan el órgano inmune. Y finalmente que hayan consultado en el servicio de niños sanos del Hospital de Clínicas entre el 1 de mayo del 10 y el 30 de abril del 11. Noten que las coordenadas temporoespaciales indican el lugar, las características de la población y exactamente la fecha de inicio y la fecha de finalización de recolección de los datos. No se dice entre mayo del 2010 y abril del 2011, porque podría ser del 30 de mayo del 2010 al 1 de abril del 2011 y serían solamente 11 meses y en cambio de la otra manera son 12 meses exactos. No es lo mismo. Después de hablar de la población y la definición, hay que hablar de los reparos éticos que fueron tomados, porque va a venir inmediatamente después el muestreo. Entonces, antes de hacer el muestreo, tiene sentido que hable de los reparos éticos que se usaron durante la investigación. Esquemáticamente hay que recordar que se siguieron las normas internacionales de ética en investigación humana, según los protocolos mencionados en su momento en Tokio, en Helsinki. Segundo, hay que documentar que los pacientes firmaron un consentimiento informado. Y finalmente, se garantizó la confidencialidad de los datos. Esos son los 3 puntos fundamentales que se desarrollan en reparos éticos. ¿Cómo hice cada una de esas cosas? El consentimiento informado se solicita cuando uno sabe qué es lo que va a pasar. Si yo hago un hallazgo, no sabía qué era lo que pasó. Lo encontré, lo que sí le voy a tener que pedir el consentimiento al paciente de poder publicar sus datos. Y en estas épocas te van a solicitar en las revistas serias que vos adjuntes el consentimiento informado de lo que hiciste. Por ahí en un congreso, en una jornada, no te van a pedir todos esos detalles. Pero en una publicación más o menos importante te lo van a pedir. Es decir, a ver, si te casás antes o después de haberte embarazado no es el problema. El asunto es que el papá lo reconozca. Lo ideal es que le preguntes antes. Mira, ¿vos querés tener un bebé? ¿Sí? Bueno, es lo mismo acá. Acá hay que preguntarle antes. Acepta, mire, estoy haciendo esto, y normalmente los pacientes te dicen que sí. Claro. Sí. Yo Lo que estoy haciendo ahora no. Si lo único que le decís, si le decís la verdad, en el sentido que, mire, yo estoy tratando de averiguar, por ejemplo, cuál es la dosis mínima de radiación, lo único que tengo que hacer es registrar los datos suyos
correspondientes a dosis de radiación recibida. ¿Usted me autoriza a que use esa información para eso? Y usted va a decir que sí. Y hay algunos experimentos que realmente son patéticos. Muy patéticos. Hay uno publicado en el Lancet en el año 2003, 2004, una cosa así, en donde un grupo de mujeres recibió un grupo de mujeres con SIDA que no recibían tratamiento, porque no se podía darle tratamiento, y esa fue la excusa. Se les permitió dar de mamar a sus hijos y a otro grupo no, para tratar de determinar si la lactancia inducía a mayor mortalidad. Y efectivamente inducía a mayor mortalidad la lactancia entre las personas. Está publicado en el Lancet, después está criticado, porque ese es el doble discurso que tienen sistemáticamente la gente que trabaja en estos lugares, un doble discurso. Por un lado le permitieron publicar el trabajo, cosa que no deberían haber hecho, y después lo cuestionan. Lo mismo que los negros que con la sífilis, ¿no? El problema de Tuskegee, sí. Sí. ¿Tienen que estar los datos reales del paciente o femenino, masculino, tal edad y nada más? ¿O la firma el paciente? Sin los datos reales, ¿cómo te reconoce que firmó? Hay un formato especial, eso se consulta con los comités de ética, hay un formulario especial que tenés que completar y lo completás. Pero para nuestro trabajo lo tenemos que hacer, entonces. ¿De qué estamos hablando? ¿Pacientes? ¿Seres humanos? El trabajo ¿Seres humanos? hay que hacerlo como hay que hacerlo. ¿Seres humanos o ratas? Son conejos, es otra cosa. Está bueno, pero está bueno eso, porque obliga a desarrollar Con los animales no hay nada. Un consentimiento informado, escribir un consentimiento informado. Lo que no se permite es la crueldad con los animales si te pescan haciendo Cosa aversiva, todo eso. si algo cruel con los animales, efectivamente te pueden cuestionar. Sí. Pero hay una discusión importante sobre el tema, pero más o menos como que la filosofía está aclarada. A ver, el ser humano considera a las otras especies como inferiores. Por lo tanto, si tiene que privilegiar, es decir, si lo que está haciendo sirve para que se resuelva un problema grave que tienen los seres humanos, está justificado que vos uses los animales para lo que necesites. Ahora pasamos a las muestras. Siempre hablamos de cómo se redacta este apartado. Cuando hablen del diseño muestral, es decir, cómo se hicieron para estudiar las muestras, hay que decir cómo se calculó el tamaño, cuál fue el procedimiento empleado, cuáles fueron los errores alfa y beta aceptados y cualquier otro criterio que se hubiera empleado. Este apartado le van a pedir a la persona que los asesoró para hacer el cálculo del tamaño muestral que se los detalle de mínima con estos elementos. Además, hay que describir el procedimiento que se usó para asegurar que cada uno de los individuos que componían la población tuvo una probabilidad conocida de ser incluido en las muestras. Por ejemplo, describir si se usaron tablas de números al azar, un sorteo, sobres sin identificar, ¿qué usaron? Recuerden que siempre apuntamos a que la persona que está leyendo el trabajo tiene que tener la oportunidad, la chance de repetir la investigación. Si nosotros usamos sobres sin identificar, él debería usar también sobres sin identificar. Teóricamente, cualquier procedimiento de aleatorización es equivalente. Es lo mismo hacer un sorteo que usar tablas de números al azar o usar sobres sin identificar. Pero al menos le damos la chance de hacer exactamente lo mismo. Modelo de redacción. En la presente investigación, para una diferencia de 25% en porcentajes esperados de éxitos entre controles y tratados, un error alfa de 0,05 y un beta de 0,20, se estimó que serían necesarios 43 casos por grupo. Estoy dando las pautas para que el lector calcule su tamaño muestral en su investigación. Seguimos. Los pacientes fueron seleccionados empleando una tabla de números al azar en correspondencia con el número de historia clínica. ¿Por qué? Pues si usé una tabla de números al azar, tengo que decir en correspondencia con qué número usé. Si usé sobres, no. Pero si digo que usé números al azar, ¿con qué número lo hiciste coincidir? ¿Con el DNI? ¿Con el número de historia clínica? ¿Con qué cosa? Esto también normalmente se los explicó previamente o se los puede redactar el
estadístico. Fíjense en una muestra consecutiva, se estudiaron todos los pacientes que cumplieron los criterios de definición y que consultaron en forma consecutiva durante el periodo en que duró el proceso de recolección de datos. Esto no es una muestra aleatoria, esto es una muestra consecutiva. Esta muestra consecutiva es la única muestra accidental de la cual se puede repetir el procedimiento, porque otra persona puede hacer exactamente lo mismo, tomar en forma consecutiva todos los pacientes que se le presenten durante el periodo de recolección de datos. Ahora, no tenemos ningún tipo de seguridad o de certidumbre sobre si la muestra va a ser parecida a la mía o no, porque si hubieran sido las dos aleatorias, las probabilidades que sean muy diferentes si las sacamos de la misma población son muy bajas. Si en cambio son dos muestras consecutivas, andás a ver qué pasa. En Argentina, por ejemplo, que es un país en el cual sistemáticamente te ocurren cosas que hacen que se te cambie algo durante un periodo muy largo, las muestras consecutivas se ven alteradas con muchísima frecuencia.